Ya entró, maestra, no sé si gusta empezar. Ya estoy Sí, grabando. gracias. Sí, gracias, Vivian, buen día. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, dentro de lo que cabe, gracias. Bien, y de repente que hay un malestarcito o algo, ya está uno alerta. Ay, no. Ahí vamos bien, gracias a Dios hasta ahorita. ¿Y tú cómo estás, hija? Muy bien, profe, gracias. ¿No te has enfermado, gracias a Dios? Muy ligeramente, la verdad. ¿Sí te enfermaste? Sí, pero ya tiene tal vez como un mes, más o menos. Ay, no me digas. Y desde Gracias a entonces, Dios estuvo ligero, ¿no? sí, bastante. Sí, hombre, está crítico. Gracias a Dios te dio muy sencillo leve, porque si hay personas que se agravan. Tengo 2, 3 alumnos que han muerto sus familiares. Pues muchos amigos han fallecido y es muy difícil la situación que estamos viviendo. Y parte de esto, fíjate, curiosamente, todo tiene que ver con el impacto que tiene en el medio ambiente el ser humano. Todo lo que el ser humano ha generado en el entorno ambiental. Todos los virus, las bacterias, todo lo que está en la naturaleza de manera microscópica, el ser humano ha ido modificándolo. Y esto pues nos sirve ahorita como un preámbulo para poder platicar en esta clase de hoy domingo 19 de junio, precisamente sobre estos escenarios modificados. En la plataforma ya está la información en relación al tema que vamos a platicar hoy. Y pues habla básicamente sobre el impacto que tiene la presencia del ser humano en la naturaleza. Cuando el ser humano no existía sobre la faz de la Tierra, el planeta estaba sufriendo distintos cambios, modificaciones, transformaciones. Y en algún momento el ser humano surge, ya hemos platicado las distintas teorías de cómo surge el ser humano, ¿verdad? Desde la parte religiosa, desde la parte biológica, química, de evolución. Y cuando aparece, empieza a hacer uso de los recursos que tiene a su alrededor. Y entre estos recursos, pues obviamente está la flora, las semillas, las plantas, el agua, todo lo que tenía a su alcance. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que hubo un punto de quiebre, llamémosle así. Un punto en el que no hubo, o sea, que ya no pudo el ser humano dar marcha atrás para poder mantener este equilibrio ecológico que hemos platicado desde el principio, ¿no? Este equilibrio entre lo que se saca de la naturaleza o de los recursos naturales y lo que le damos o sembramos o tratamos de alguna manera de mantener el equilibrio. Es decir, que no se agoten los recursos, ¿no? Pero hubo un momento en el que esta extracción de recursos fue tal, pues que ya no hubo manera de poder resarcir el daño que se había hecho en la naturaleza. Y el punto de quiebre fue precisamente cuando empieza la época de la revolución industrial, cuando además hubo un crecimiento demográfico, empieza el crecimiento demográfico, donde las ciudades empiezan a construirse, donde estos núcleos poblacionales empezaban a aparecer,
pero estos núcleos empezaban a aparecer en estas zonas donde habían estas industrias que empezaban a generarse por la necesidad de ir a trabajar, de tener un recurso y estar cerca de alguna manera del trabajo. Entonces, ahí se fue juntando en estos núcleos poblacionales las personas, los seres humanos, y surgen las ciudades. Y estas ciudades, pues, empezaron también a tener requerimientos, ¿no? ¿Qué se necesita para que una ciudad funcione? A ver, tú que tienes ya una idea de cómo podemos ir pensando que es una ciudad y qué necesita para que funcione. Imaginemos, Lilian, por un momento en esos pueblos o esas localidades que se iban empezando a desarrollar o a presentar en esos núcleos cercanos a donde estaban las empresas. ¿Qué crees que se requería para que existieran estas ciudades? Incluso hasta hoy en día podemos observarlos, aunque ya se ha modificado también. Pues yo pienso que algo muy necesario sería el recurso financiero y una buena organización. Ajá. ¿Qué tenemos cuando vamos a un lugar y vamos a iniciar, por ejemplo, cuando vamos a iniciar una vida en un lugar y ya tenemos una casa, ¿qué servicios básicos requiere esa casa? ¿Y qué necesito yo para poder vivir en una casa? Luz, agua, Luz, buena higiene, agua, un baño. los servicios sanitarios, ¿verdad? Y entonces Ajá. el ser humano con estas ciudades que se empezaban a edificar en las inmediaciones de estas manchas industriales que en la época pues iban surgiendo, pues sí empezaron a requerir servicio eléctrico, el servicio sanitario, los drenajes, además de agua. Y entonces empezaron a modificar las áreas para poder abastecer de estos servicios a las personas en estos núcleos poblacionales, en estos lugares donde se iban juntando muchas gentes, pero además en sus casas con los requerimientos que todo mundo demanda. Y entonces el agua empezó a entubarse para tener que viajar distancias para llegar hasta las casas, donde hoy en día podemos ver que con solo abrir una llave, pues ya tenemos el servicio, ¿verdad? Que si llega limpia o llega sucia, como sea, pero llega agua, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, Cacahuatán, Unión Juárez, algunos pueblos cercanos a Tapachula, que todavía tienen servicio de agua entubada, no agua potable. El agua potable tiene un manejo o un tratamiento distinto, porque requiere ponerle, bueno, bajar la sedimentación, porque como vienen de río, ¿sí? Captan el agua de río. Bajan sedimentación, la cloran, hacen la medición, checan si no trae microorganismos, bacterias o algún otro pues organismo patógeno que pueda generar algún problema de salud a la población. Se supone que ese es el tratamiento que se le da. Y bueno, y después con el abrir de una llave está en casa, ¿no? Ahora hablemos del servicio sanitario. ¿A dónde va a dar toda esa agua con la que nos bañamos, con la que jalamos una palanca y los desechos humanos se van al drenaje? ¿A dónde se va todo esto? ¿Tú te has puesto a pensar a dónde va todo este desecho? Pues muchas veces se van a fosas sépticas que quedan en la tierra. Y en otras ocasiones se van por tuberías o caños
que llegan, recorren tanta distancia que llegan hasta alguno de ellos, hasta el mar, a los ríos, a los lagos, a los cuerpos de agua. ¿Para qué? Pues para que pueda tener ya un proceso de descomposición, pero que al arrojar todos estos productos, estos desechos al agua, a un río, a un lago, al mar, pues también genera daños ambientales, porque son desechos humanos, pero además químicos, por el jabón, por el champú, por todo lo que estamos utilizando día con día y que se va a través de las cañerías, ¿verdad? Pues entonces, con esto podemos observar que dentro de los escenarios modificados, este apartado del crecimiento demográfico, de la industrialización, del uso de la energía, ha tenido un impacto fuerte en el medio ambiente. Esto genera contaminación ambiental, sí, contaminación de cuerpos de agua, sí, de ríos, de mares, de lagos, y también genera contaminación al aire, al medio ambiente, a la parte de masas arboladas también, porque la gente cuando cae basura, lo que hace es juntar la basura, incluso hasta con plásticos, y quema. Y al quemar estás generando un daño medioambiental pues al aire que respiramos. El cambio climático global, sus causas y consecuencias. Las causas, pues hoy en día estamos viendo, por ejemplo, vientos muy fuertes, rachas de viento muy, muy intensas. Esto es parte del cambio climático. ¿Por qué? Porque al subir 1 grado, medio grado, 2 grados, la temperatura de la Tierra, entonces los vientos empiezan a generar junto con en las partes de los océanos, pues estos ciclones, huracanes que pues dañan a la naturaleza, pero que también hoy cobran muchas vidas de seres humanos. El deterioro ambiental es tanto que que toda acción que el ser humano haga hoy en día dentro de los servicios ambientales para revertir el impacto, pues ha resultado insuficiente. Tan grande es el daño que se ha generado que pues hoy en día podemos ver en áreas donde había mucho arbolado, pues que ahora encontramos centros comerciales o estacionamientos o una vivienda o un complejo habitacional donde se ha tenido que deforestar, modificar muy, muy fuerte el área de la que estemos hablando. Y debido a este deterioro ambiental, pues se da un fenómeno también climático que se genera en ciertas áreas. Ahorita se está dando en la parte de Motocintla y en algunas partes altas montañosas de Chiapas, que es la desertificación. La desertificación, ¿qué es la desertificación? Pues es agotarnos la biodiversidad que hay en una zona, en un área, toda la masa de árboles que hayan en una zona o en un área, modificarla y la misma naturaleza va generando como de manera hostil el daño en ese entorno. Y en lugar de que nazcan pinos, árboles, arbustos que generen oxígeno, ahora lo que están haciendo, creciendo en estas partes montañosas son cardones, plantas que son propias de los desiertos. ¿Por qué? Porque ya se está transformando o cambiando la naturaleza del entorno, pero además la riqueza natural de la tierra, ¿sí? Y entonces ahorita
todas estas zonas donde habían árboles, pues están empezando a nacer magueyes y este tipo de vegetación propia de los desiertos, ¿sí? Que requieren poca agua, que presentan espinas, porque su naturaleza es así para poder captar agua a una profundidad mucho mayor, si es que la logran tener, o son plantas que con una cantidad muy pequeña, mínima de agua, van sobreviviendo. Entonces podemos observar ya este proceso de desertificación en muchas partes de Chiapas ahorita, ¿sí? En algunas partes montañosas ya empezamos a ver vegetación de tipo desértica y la gente no repara en eso. Bueno, no le interesa, no le preocupa, no le genera ninguna impacto positivo o negativo, mientras tenga cubiertos sus requerimientos básicos, ¿no? Un techo, comida, agua, lo necesario para poder subsistir. Y entonces no le ponen atención a la parte medioambiental o ecológica que sería necesario para poder mejorar el entorno medioambiental. Esta pérdida de biodiversidad, pues obviamente la hemos hecho los seres humanos. Los animales, de una u otra manera, tienen una función dentro de la naturaleza, que también, si tú introduces una especie que no es nativa de la zona, en lugar de hacerte un bien, te puede llegar a hacer un mal. ¿Por qué? Porque como no son propias especies nativas, incluso hasta en los árboles y plantas se ve este fenómeno. Si no son especies nativas, generan el detrimento o el impacto o el daño a toda la biodiversidad endémica de la zona. Al referirme a lo endémico es que es propio de la zona, ¿sí? Y entonces esta pérdida de biodiversidad, pues lo hace el ser humano, lo hacemos todos, y con ello pues estamos como cavando también nuestra propia tumba, ¿no? Porque entonces estamos dañando el medio ambiente, que es lo único que nos va a poder generar estados de bienestar por ser incluso pues la misma naturaleza, o la naturaleza misma que nos provee de todo lo necesario para subsistir. Agua, sol, alimentos, todo esto que requerimos como seres humanos. El problema es que hoy en día, pues ya la naturaleza no tendría que proveerle de materiales para subsistir a una cantidad pequeña de seres humanos. Quizás en algún momento éramos 100, pero ahorita somos cientos de millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. Y entonces, también ese es un problema. ¿Cómo le das de comer a tanta gente? ¿Cómo le provees de oxígeno sano, limpio, aire limpio a un grupo de personas? ¿Cómo le das techo, agua, energía, luz, todo lo necesario? Ya no a 100 personas, sino a cientos de miles o millones de personas. Ese es el punto. La sobrepoblación, el crecimiento demográfico, y Chiapas ocupa uno de los estándares más altos de población. Aquí rompemos la media nacional. En Chiapas se tienen cada minuto muchachitero. Niños están naciendo cada minuto, decenas, cientos quizás de niños que también van a requerir todos los servicios. Van a requerir comer, que evacúan, que respiran, ¿sí? Y entonces esto ya se vuelve pues insostenible para el planeta y es lo que estamos observando hoy en día. Dentro de este escenario modificado también están pues las especies exóticas, que pues ahora son exóticas porque pues prácticamente ya las acabamos y los pocos ejemplares que quedan pues están ahí algunos en algunos sitios, en algunos zoológicos, o bien
pues tratando de subsistir o sobrevivir en lugares muy aislados, para que el hombre no llegue hasta ello. Bueno, dentro de este escenario modificado están algunos temas que ya los vimos en los apartados anteriores. Les subí unas diapositivas donde hablábamos de la migración humana, del analfabetismo, de la inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. También viene el acceso a servicios públicos, que son estos servicios de los que platicábamos, de agua, luz, teléfono, internet, pues tener todo lo necesario en tu casa para poder estar bien, ¿no? Estos servicios públicos van desde el drenaje para que se vayan los desechos, hasta la luz, todo lo necesario que tenemos en el hogar para poder subsistir con cierta comodidad. Hablamos también en algún punto de la distribución de la riqueza, que muchas veces algunos piensan que no es justo, pero pues hay millones de personas que no ni siquiera viven, que subsisten con $1 al día, o personas que nada más pueden hacer una comida al día y que no tienen para hacerse las 3 comidas. Y en México, con esta pandemia, se dice que más de 1 millón de personas perdieron su trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer ese millón de seres humanos que tienen que mantener una familia, que tienen que llevar comida, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, la renta, quizá, no sé? O sea, ¿qué va a hacer este millón de personas para seguir manteniendo la subsistencia de su familia? Es una pregunta tan difícil de contestar porque ahorita son 1 millón. Esperemos que al finalizar la pandemia nos hagan un recuento y seguramente será lo doble de gente que ya se quedaron sin trabajo, sin empleo. Porque también los empresarios están pasando por una situación ya difícil. Llevamos 4 meses de estar enclaustrados en casa, pero ya 4 meses en los que no se ha generado recurso. Y entonces las empresas empiezan a cerrar sus puertas. Y al cerrar sus puertas despiden al empleado. Y el empleado es el que trabajaba para llevar la comida a la casa. Entonces es una cadenita que va de arriba hacia abajo y que pues le toca y daña o impacta principalmente a los que menos tienen, ¿sí? Y entonces más de 1 millón de personas se suman a los casi 55, 56 millones de pobres que existimos en este país. Imagínate, más de la mitad de la población de México es pobre. Pobre tirándole a miserable, ¿sí? De que no tienen muchos de ellos ni para comer. Lo califican desde pobre a pobreza extrema. Pero el hecho de que seas pobre, entre lo pobre y pobreza extrema, no hay mucha diferencia. Porque hay personas que solamente tienen para subsistir con muy poquito dinero, si es que tienen. Entonces van a empezar otros fenómenos de seguridad, como hablábamos anteriormente, como los asaltos, los robos. Leía en el periódico que unas personas se habían robado unas cucharas, unas ropitas ahí para poderla vender para comprar comida. Y entonces, eso es lo que estamos empezando a observar como resultado de este problema de salud mundial que estamos teniendo, ¿no? Además del impacto ambiental, estamos teniendo un impacto económico y social muy fuerte. Familias se han desintegrado, familias están al borde del colapso porque ya no hay para la despensa. En fin, muchas cosas que nos están aquejando hoy en día a la población de este país. Dentro de los flujos energéticos en comunidades humanas, ya hablamos de las ciudades,
y de las áreas rurales. Las ciudades son las que más requieren y demandan, pero además son las más grandes, las manchas urbanas mucho mayores, y que desde el foco de la calle donde está ubicada la casa hasta que cuentes con todo lo necesario para poder tener una subsistencia aceptable. Diferente a la zona rural. En la zona rural, el manejo que se le da a los desechos es distinto. Pues el agua muchas veces entubada, pero viene de un río que quizás en algún momento fue limpio y que ahorita no sabemos cómo se encuentra, pero que pensamos que puede estar limpio. Y en las áreas rurales entonces se vive un entorno distinto, porque pues en algunos lugares como ranchos ganaderos, en los ranchos ganaderos hicieron una tala inmoderada de árboles, porque querían nada más los pastizales, pero los árboles no les servían. Necesitaban espacio para meter vacas y todo eso. Entonces empezaron a cometer una serie de ecocidios que llevó a que hoy en día, por ejemplo, en los grandes terrenos para tener ganado, no se tiene ni un arbolito. Y entonces, esto es muy dañino para el medio ambiente. Pero en la zona rural, el impacto es un poquito menor que en las ciudades, porque en la zona rural todavía tienen sus gallinas, tienen sus guajolotes, el puerquito, el borrego, quizás un estanque con mojarras, en fin, y estamos haciendo producir poco o medianamente, pero están haciendo producir la tierra, manteniendo con ello, pues, de alguna manera esta parte ecológica, pues, de mediana aceptación, ¿no? Y así, pues, vamos con otros temas muy interesantes. Dentro de los que tenemos para las siguientes clases son estrategias para la sustentabilidad. ¿Qué estrategias está empleando tanto el gobierno como los organismos de personas que colaboran con proyectos ecológicos? ¿Qué tanto se está haciendo? ¿Cómo está impactando realmente? Si realmente hay un impacto cierto en el ambiente o nada más es cuestión publicitaria. Porque según algunos expertos, el hecho de que aparezcan animales en el jardín o en las calles no quiere decir de que estén recuperando su espacio, porque su espacio pues tendría que ser sin nada de una casa, automóviles o carreteras. Pero en la recuperación de su espacio está el hecho de que están en un lugar y cómo el ser humano está dañando todo lo que se encuentra en ese sitio. Sí, si está cortando árboles, si está desviando un río, o quizás para beneficiar a ciertas gentes se han hecho aberraciones. Por ejemplo, empresas. En Sonora se desvió el cauce de un río a una presa particular de un gobernador y dejó al pueblo sin agua. Entonces, aberraciones de este tipo se cometen y están ocurriendo. Y como esto, pues hay muchos personas también, así como hay gente que daña, hay personas que cuidan el medio ambiente y ello se desarrolla a través de reuniones y acuerdos internacionales. Por ejemplo, Donald Trump no cree mucho en estas cuestiones del cuidado del medio ambiente. Sin embargo, cuando se requiere, pues hay la colaboración con distintas instancias, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces tenemos esta evidencia en Tapachula o en la región de que ya el fenómeno de la desertificación ya está empezando a aparecer porque pues el ser humano no ha cuidado las formas y no ha cuidado el medio ambiente. Y entonces es muy importante saberlo para poder, desde nuestro punto de vista, nuestro espacio, pequeño, mediano, como sea, darle un poco de atención o mucha atención como lo necesita. Pues sería básicamente esto, hija.
en relación a nuestra materia por el día de hoy. Comentarte que le voy a dar sus resultados de su examen. Lo aplicaste, ¿verdad? Sí, sacaste 10 meses Hidalgo. Sacaste 10, pero las tareas no las mandaste. Lilian. Hola, hola. Sí, profe. Me faltaron tareas del parcial, del cuatrimestre, de las clases anteriores. Pues según yo se las envié todas. ¿Cuál fue la que me hizo falta? A ver, estamos en la semana número, ahorita te digo. Las que me mandaste, a ver, es de la semana 6. Aquí está. Semana 6, 7, 8 y 9. Empieza en fenómenos naturales, luego escenario sociocultural, desarrollo humano y concluye en estilos de vida. Pues Chécalo. tendría que checarlo, profe, porque bueno, al menos yo recuerdo que le envié todas las tareas. Bueno, Pero ahorita lo voy a checar. y si chécalas. Me pareció ver que faltó alguna, la composición no te puedo decir cuál, pero revísala y yo también voy a cotejar. De cualquier manera, tu examen en línea fue de 10, ¿sale? ¿Tus compañeras no entraron a la clase del maestro anterior? ¿No sabes por qué no entraron a la clase de hoy? Sí, nuestra clase anterior fue la de ¿Quiénes Derecho. estuvieron? ¿Quiénes entraron a la clase anterior, hija? Las 4. Somos Briseida, 4. Briseida, Katia, Cárcamo, Manuelita. ¿Quiénes entraron en la otra clase para poderles contactar? Pero, ¿usted se refiere a la clase de usted, la anterior? No. La clase anterior de que tuvieron el día de hoy para saber, Pero bueno, es que al menos ellas no están en mi grupo. Ellas son de diseño. Sí, es que me juntan las dos clases. Ajá, Contigo, pero en de las tu grupo, clases ¿quién con entró? ellos, a esta clase nadie. El A la día de hoy. anterior entramos las 4. Pero, ¿quiénes son estas 4? Es Katia, ¿no? No, es No. Oneida, Sí, Cintia, Oneida, Lucía y yo. es cierto. Sí, porque las Oneida, otras niñas son de diseño. tienes razón. Oneida, Cintia, Lucía y tú. Sí, Ajá. de las 4, ¿quiénes estuvieron en la clase anterior? ¿En Derecho Estuvimos las- estuvieron? Sí, ¿Estuvieron las 4 ahí hoy? sí, profe. Sí, ¿Estuvo Cintia también? sí, también. ¿Y por qué no entrarían hoy aquí conmigo? ¿Por qué no continuarían? Porque Pues Cintia, no lo sé. Oneida y Lucía no aplicaron examen. Tienen 0. Por eso quería yo hablar con ella. Yo pienso que lo mejor, profe, sería mandarles un mensaje por WhatsApp porque es en donde están más activas. Sí, le voy a informar a la licenciada Alexis porque no tienen calificación en su examen y no tienen tareas. Entonces estarían reprobadas en este parcial segundo. En el caso de Lucía, creo que, bueno, ella me comentó que su plataforma la tiene bloqueada. Tal vez por eso no ha podido accesar.
Sí, porque ya tiene tiempo que ella no entra, pero es por lo mismo, porque su plataforma está bloqueada. Sí, pues, Oneida tampoco aplicó examen. Ahorita voy a tratar de localizarlas para que pueda, Ajá. podamos ver sus calificaciones, ¿sí? De todos modos, ya en plataforma estoy dejando las actividades de esta semana y la siguiente para que vayan avanzando, por favor. Y Sí, profe. estaríamos, vamos, les preguntaron sus maestros cómo quieren que se le evalúe al final, porque están pensando no presentar proyecto integrador. ¿Ustedes quieren hacer proyecto integrador o quieren que yo nada más se evalúe con el examen? Pues al principio Lucía y yo habíamos acordado que para nosotros era más cómodo presentar un proyecto individual, porque aparte de que no podemos vernos, trabajamos desde temprano hasta ya tarde, yo salgo a las 4. Mm, Entonces, además de hacer mis tareas y todo eso, pues no me daría tiempo porque tengo que reunirme con ella, porque queremos hacer aretes artesanales. ujú. Entonces, hacerlos, pues sí nos lleva tiempo. Por eso queríamos hacer un proyecto individual diferente a ese y retomarlo en el próximo cuatrimestre, si es que ya hay clases presenciales, para poder presentar el proyecto de manera presencial. Pero como Cintia y Oneida dijeron que ellas no tienen ningún problema y van a presentar proyecto integrador, pues la Liga Alexis dijo que entonces teníamos que presentar también nosotras. Y pues ahorita vamos a ver cómo nos organizamos para poder hacer el proyecto. Entonces, si presentan ustedes proyecto integrador, ¿ya está decidido? Pues sí, es como si estuviéramos obligadas a, así que vamos a ver cómo lo hacemos, pero sí lo vamos a presentar. Ok, entonces, proyecto, para que yo vaya, tomando nota de esto, porque sí, yo pensaba solamente evaluarlas en el examen, para que ya no hicieran el proyecto integrador. Sí, profe, yo Pero, hubiera preferido eso, pero, pero pues pero considerando, digo, no hacer el proyecto de integrador como una excepción en este cuatrimestre, por las ujú. condiciones del virus, pero Sí, igual precisamente porque nosotros lo vemos de esa forma. hay alumnos enfermos, por ejemplo, René, yo creo que va a estar enfermo, de tener algún problema porque no se ha aparecido. A Cintia se le murió su papá. O sea, cosas de este tipo que no te permiten estar al 100%, ¿no? Entonces, por eso pensaba yo evaluarlos, pero pues si van a hacer proyectos, pues adelante, ¿no? De todos modos, yo me va a informar la maestra Alexis, pues estaríamos pendientes entonces de concretar el proyecto, ¿sale? ¿Alguna pregunta, Lilian, sobre lo que hemos platicado el día de hoy, hija? Sí, profe. No, ¿Algún profe, ninguna. comentario, alguna pregunta? ¿Nada? No, ninguna, solamente lo de que voy a checar lo que me comentó de las tareas. Sí, por favor, cotéjala y ya me mandas un mensajito, maestra, sí se las envía completa. Ya yo de todos modos voy a ver por mi parte, revisar nuevamente porque tengo entendido que me parece que me faltó una, ¿vale? O no Ok. sé si me estoy Ujú. confundiendo con el trabajo de esta Briseida que me mandó también. Tomo, lo vuelvo a cotejar, ¿sale? Sí, profe. Bueno, sale pues, hija, con esto daríamos por concluido el día de hoy la clase. Y ¿vas a tener alguna clase en la siguiente hora? Sí, ¿Qué clase tienen? de estadística. 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 Ah, Ujú. ok. Bueno, pues estamos entonces en contacto. Cualquier duda me mandas un mensaje, por favor. Ya está toda la información en plataforma. ¿Sale? Ok, profe, muchas Muchas gracias. Y gracias. coméntenlo a sus compañeras que me urge que contacten conmigo, ¿sí? Si las Ujú. ven en la siguiente Sí, clase, está por favor. bien. Yo